Sumérgete en un fantástico viaje que nos lleva a explorar las profundas enseñanzas de Jesús sobre la lujuria. Un mensaje revelador que desentraña el llamado radical a la pureza, desafiando las normas culturales con un impacto atemporal. En esta travesía nos sumergiremos en las palabras cautivadoras de Jesús, descubriendo la vigencia intensa de sus enseñanzas en el contexto contemporáneo. El mensaje que aborda la perspectiva de Jesús sobre la lujuria se encuentra plasmado en el Evangelio de Mateo, específicamente en los versículos 27 y 28, según la versión amplificada de la Biblia. Este pasaje, a menudo pasado por alto, revela la profundidad de la sabiduría divina y ofrece una mirada esclarecedora sobre un tema tan relevante en la sociedad actual. Es crucial permanecer atento y llegar hasta el final de este viaje espiritual, ya que en él se revelará la verdad acerca de la lujuria según las palabras mismas de Jesús. Este llamado a la atención es más que una simple invitación. Es una oportunidad para experimentar un encuentro genuino con el Dios Todopoderoso. Al sumergirnos en las enseñanzas de Jesús, podemos descubrir una perspectiva transformadora que desafía las convenciones sociales y nos impulsa hacia una comprensión más profunda de la pureza y la conexión espiritual. Así que, hermano, te insto a que prestes atención a cada palabra, absorbas la sabiduría contenida en estas escrituras y te permitas tener un verdadero encuentro con el Dios que nos guía hacia la pureza y la plenitud espiritual. Este viaje promete desvelar verdades perdurables que trascienden las barreras del tiempo y la cultura, brindando una perspectiva divina sobre la lujuria y la pureza que sigue siendo relevante en la actualidad. Jesús profundiza aún más en la enseñanza previa sobre el adulterio, desafiando las concepciones existentes al afirmar: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con deseo impuro ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Estas palabras de Jesús representan una reinterpretación radical de las enseñanzas previas sobre la ley del adulterio. En este pasaje, Jesús no solo está abordando la prohibición explícita del acto de adulterio según la ley mosaica, sino que también está trascendiendo las limitaciones externas de la conducta para adentrarse en las profundidades del corazón humano. Aunque la ley antigua se centraba principalmente en la prohibición de las acciones externas, las enseñanzas de la época tendían a pasar por alto las intenciones internas. Jesús, sin embargo, introduce una perspectiva revolucionaria al destacar que el mero hecho de albergar un deseo impuro en el corazón constituye, según sus palabras, un acto de adulterio. En otras palabras, más allá de la aparente obediencia externa al mandamiento, Jesús nos insta a reconocer la importancia de la pureza interna. Es crucial comprender que Jesús no está disminuyendo la gravedad del acto de adulterio en sí mismo, sino más bien está elevando la norma ética al señalar que las intenciones y deseos del corazón también son cruciales en la evaluación de la pureza. Esta enseñanza desafía no solo la conducta visible, sino también la disposición interna, llamando a una transformación profunda que va más allá de las apariencias externas y alcanza al núcleo mismo de la humanidad. En este contexto, Jesús destaca que, incluso si alguien se enorgullece de no haber transgredido la ley del adulterio en acciones visibles, el hecho de albergar pensamientos impuros en el corazón es suficiente para ser considerado como haber cometido adulterio.
Esta perspectiva revela una comprensión más profunda de la moralidad, desafiando a sus seguidores a buscar la pureza no solo en las acciones externas, sino también en las motivaciones y deseos internos. La ley mosaica, tal como se expone en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18, presentaba una clara prohibición del adulterio, centrando su atención en la acción física de manera explícita. Sin embargo, Jesús, en su enseñanza revolucionaria, va más allá de la simple observancia externa de la ley al destacar que abstenerse del acto físico no es suficiente. Es un pasaje impactante. Jesús clama que se requiere mantener la pureza no solo en las acciones externas, sino también en el interior del ser humano. Aunque la ley antigua se enfocaba principalmente en regular la conducta visible, Jesús desafía esta perspectiva al señalar que incluso aquellos que parecen cumplir exteriormente con la ley pueden albergar pensamientos impuros. En este contexto, Jesús equipara estos pensamientos impuros con el acto mismo de cometer adulterio en el corazón. Esta enseñanza no busca disminuir la gravedad del acto físico, sino más bien elevar el estándar ético al reconocer que la pureza debe abarcar tanto las acciones externas como las motivaciones internas. La advertencia de Jesús es clara. El pecado no se limita a las acciones externas, también involucra los pensamientos y deseos internos. La mera abstención del acto físico de adulterio no es suficiente para cumplir con la norma divina. Jesús insta a una transformación integral que va más allá de las apariencias externas y alcanza al ámbito interno de la mente y el corazón. Por lo tanto, según la enseñanza de Jesús, mantener la pureza en el corazón y la mente es igualmente crucial que abstenerse del acto físico de adulterio. Este llamado a la pureza interna subraya la importancia de la integridad moral en todos los aspectos de la vida, desafiando a sus seguidores a no solo cumplir con las normas externas, sino también a cultivar una pureza que trasciende las acciones visibles y se arraigue en la esencia misma del ser humano. Stanley Jones, al resaltar la significancia de este pasaje, pone de relieve la conexión crucial entre los pensamientos pecaminosos y las consecuentes acciones. Su observación subraya el peligro intrínseco de nutrir pensamientos que, con el tiempo, pueden desembocar en la materialización de acciones pecaminosas. Jesús, al exponer que la raíz del deseo sexual reside en la mirada, advierte sobre la importancia de ejercer control no solo sobre las acciones externas, sino también sobre las intenciones internas. Esta enseñanza de Jesús resuena con otras declaraciones bíblicas y en las experiencias de vida. Un ejemplo destacado es el pacto de Job con sus ojos, mencionado en Job 31:1, que subraya la importancia de mantener bajo control las miradas y pensamientos. Este versículo refleja la comprensión profunda de que la pureza no se limita solo a las acciones externas, sino que también implica la vigilancia constante sobre los impulsos internos. La sabiduría transmitida por Jesús y respaldada por la experiencia de Job nos recuerda la necesidad de una integridad completa, donde la pureza se manifieste tanto en nuestras acciones visibles como en las intenciones más íntimas de nuestro corazón. Este enfoque integral hacia la pureza refleja una comprensión más profunda de la moralidad y nos desafía a mantener una guardia constante sobre nuestros pensamientos, reconociendo que estos tienen el poder de dar forma a nuestras acciones y, en última instancia, definir nuestro carácter moral.
Jesús va más allá al afirmar que el adulterio no se limita a las acciones físicas, sino que puede tener lugar en el corazón y la mente. Este planteamiento va en consonancia con el mandamiento contra el adulterio, que prohíbe no solo las acciones explícitas, sino también los deseos impuros. Jesús destaca que abstenerse de participar en el acto sexual del adulterio no es suficiente si la mente está ocupada con pensamientos inapropiados. En el día a día, es digno de reconocimiento que algunas personas logren abstenerse de participar explícitamente en el acto sexual del adulterio. No obstante, Jesús señala la problemática fundamental cuando las mentes de las personas están ocupadas con pensamientos pecaminosos. Este enfoque amplio sobre la pureza no solo recalca la importancia de la conducta externa, sino también la necesidad crítica de mantener la integridad en el ámbito interno de pensamientos y deseos. Es un llamado a una pureza completa que abarque tanto el comportamiento visible como las motivaciones internas, reconociendo que la raíz del pecado a menudo reside en el corazón y la mente. Este principio no se restringe exclusivamente a los hombres que miran a las mujeres, sino que abarca prácticamente cualquier cosa que podamos codiciar con la mirada y la mente. Las palabras de Jesús sobre la impureza son notables por su profundidad y aplicabilidad general, trascendiendo las circunstancias específicas y resaltando la importancia de la pureza en todos los aspectos de la vida. El destacado comentarista bíblico Morgan observa que Jesús considera el adulterio en el corazón como un pecado. Esta afirmación nos lleva a la conclusión de que lo que pensamos y permitimos que repose en nuestros corazones es el resultado de las elecciones que realizamos. Aunque pueda ser cierto que no siempre tengamos control total sobre pensamientos o sentimientos pasajeros, ciertamente tenemos el poder de decidir dónde permitiremos que descansen nuestro corazón y mente. Esta perspectiva enfatiza la responsabilidad personal en la lucha contra la impureza. La idea de que nuestras elecciones determinan dónde descansarán nuestros pensamientos y deseos subraya la importancia de la autodisciplina y la toma de decisiones conscientes en la vida diaria. Jesús, al alertarnos sobre la gravedad del adulterio en el corazón, nos insta a ser vigilantes en nuestras elecciones y a cultivar una mentalidad y un corazón puros. Se puede decir que esta enseñanza va más allá de la restricción de acciones externas. Se adentra en el dominio de la voluntad y las elecciones internas. Nos recuerda que, a pesar de los pensamientos o sentimientos fugaces, tenemos la capacidad de decidir dónde permitiremos que descansen nuestras mentes y corazones. Es un llamado a la autorreflexión, el autocontrol y la búsqueda activa de la pureza en cada aspecto de nuestras vidas. Un respetado comentarista bíblico afirmó que la imaginación es un don divino, pero advirtió que si se alimenta de impurezas a través de la vista, puede contaminar todo el ser, especialmente en el ámbito del pecado sexual. Según esta perspectiva, el pecado, y en particular el pecado sexual, comienza en la imaginación, lo que resalta la importancia de lo que nutrimos en nuestra mente en la búsqueda de la justicia del reino. El predicador sugiere que lo que alimenta la imaginación es de máxima importancia, ya que esto puede tener un impacto directo en la pureza y la integridad espiritual. Un ejemplo destacado de alguien que disciplinó sus ojos en este sentido es Job. El libro de Job, reconocido por sus muchas cualidades distintivas, ofrece una perspectiva conmovedora sobre cómo un individuo puede ser profundamente humano y simultáneamente celestial. El verso 1 del capítulo 31 de Job
destaca la disciplina de Job con respecto a sus ojos. Este pasaje ilustra cómo, a pesar de los desafíos y adversidades que enfrenta, Job elige conscientemente controlar lo que ve y, por ende, lo que alimenta su imaginación. Esta disciplina se convierte en un testimonio de su búsqueda de justicia y pureza en medio de las pruebas. El ejemplo de Job nos insta a reflexionar sobre la importancia de disciplinar nuestros sentidos, especialmente la vista, para preservar la pureza en nuestra imaginación. La conexión entre lo que vemos y cómo afecta nuestra mente y corazón resalta la responsabilidad personal en la búsqueda de una vida justa y alineada con los principios divinos. En última instancia, este enfoque nos anima a considerar la integridad no solo en nuestras acciones externas, sino también en el contenido de nuestros pensamientos, reconociendo la influencia significativa que tienen en nuestra espiritualidad y en la búsqueda de la justicia del reino. Es esencial discernir entre la tentación y el pecado en sí mismo. La mirada no debería limitarse a lo ocasional, sino que, más bien, debe ser persistente y consciente. Del mismo modo, el deseo no debería ser considerado como involuntario o momentáneo, sino que puede cultivarse con anhelo a pesar de las tentaciones que puedan surgir. Jesús, como modelo de resistencia ante la tentación, demostró una capacidad única para no ceder al pecado. La habilidad de Jesús para ver a las mujeres como seres humanos integrales, más allá de simples objetos de satisfacción sexual, se atribuye al poderoso amor puro que poseía. Este amor expulsaba cualquier deseo impuro y le permitía considerar a cada mujer como una hija, una hermana o una potencial prometida, un objeto sagrado digno de respeto tierno. En la lucha contra el pecado, la forma en que nos conducimos es de suma importancia. Jesús advierte de manera drástica sobre el peligro de permitir que nuestros ojos o manos nos lleven al pecado. Utilizando metáforas impactantes, menciona que si el ojo derecho o la mano derecha nos conduce al pecado, es preferible arrancarlos y echarlos de ti, ya que es mejor perder un miembro que enfrentar la destrucción total en el infierno. Mateo, en el capítulo 5, versículos 29 y 30, presenta estas palabras impactantes de Jesús, resaltando la seriedad con la que debemos abordar la lucha contra el pecado. Jesús enfatiza la importancia de tomar medidas extremas para preservar la pureza, incluso si eso implica sacrificios dolorosos. Esta enseñanza subraya la necesidad de una determinación radical y una renuncia a las fuentes de tentación para mantener una vida de integridad y pureza espiritual. En este pasaje, Jesús utiliza una figura retórica, expresándose de manera simbólica más que literal. La idea de la mutilación no debe ser interpretada de manera directa, ya que, según el predicador Bruce, aunque podría prevenir el acto externo, no extinguiría el deseo en sí mismo. Jesús, al hablar de la preferencia de perder un miembro en lugar de enfrentar la destrucción total en el infierno, enfatiza la necesidad de estar dispuestos a sacrificar para ser obedientes a los principios divinos. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. El predicador Bruce, al ofrecer su interpretación, sugiere que Jesús resalta la importancia de una obediencia radical y la disposición a realizar sacrificios con el fin de preservar la pureza espiritual. La metáfora utilizada
refuerza la idea de que, si permitimos que el pecado ejerza control sobre alguna área de nuestras vidas, debemos estar preparados para sacrificar esa parte específica con el propósito de evitar un juicio total a causa de nuestra desobediencia. La enseñanza de Jesús enfatiza que la obediencia genuina requiere la capacidad de discernir y la disposición de renunciar a aquello que nos aparta de la voluntad divina. Constituye un llamado a realizar una reflexión profunda sobre nuestras acciones y deseos, reconociendo que ciertas áreas de nuestras vidas pueden demandar un sacrificio radical para preservar nuestra conexión con Dios. Este enfoque de radical obediencia y sacrificio resuena no solo como una exigencia moral, sino también como una invitación a la autenticidad en la búsqueda de la voluntad divina. Nos insta a examinar detenidamente nuestras vidas, identificar cualquier desviación del camino recto y estar dispuestos a tomar medidas drásticas, si es necesario, para salvaguardar nuestra relación espiritual. La llamada de Jesús nos impulsa a una profunda autorreflexión y a una entrega total a la voluntad divina, reconociendo que la pureza espiritual a menudo exige sacrificios significativos. Lamentablemente, como señala el predicador, muchos evitan este acto de sacrificio y continúan viviendo enredados en el pecado o nunca llegan a conocer verdaderamente a Jesús. La renuncia a hacer sacrificios para mantener la pureza espiritual puede llevar a una vida estancada, donde el deseo de ser mejores queda solo como una vaga aspiración y nunca se traduce en una transformación genuina. La enseñanza de Jesús destaca la importancia de la decisión radical para preservar la integridad espiritual y la necesidad de superar la duda y la resistencia para experimentar una vida verdaderamente transformada en la búsqueda de la obediencia y la pureza. La declaración de Jesús sobre preferir la salvación de nuestras almas por encima de cualquier cosa, incluso aquellas queridas y preciosas para nosotros, resuena fuertemente en su llamado a la radical obediencia. La figura retórica que utiliza, expresando la idea de sacrificar un miembro para preservar el cuerpo completo, sugiere que la discreción común debería llevarnos a renunciar a cualquier cosa que amenace la salvación de nuestras almas. Esta enseñanza no debe ser interpretada de manera literal en cuanto a la mutilación, sino que destaca la necesidad de tomar medidas radicales para evitar que cualquier aspecto de nuestras vidas nos aparte de la comunión con Dios. No es sorprendente que el apóstol Pablo exhorte a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, como se menciona en 1 Corintios 6:18. Este llamado a la acción refleja la importancia de preservar la pureza no solo en acciones externas, sino también en pensamientos y comportamientos, ya sea visual o escrito. La huida de la inmoralidad sexual en todas sus formas se convierte en una medida crucial para proteger la integridad espiritual y la relación con Dios. La salvación de las almas se coloca en un pedestal superior, destacando su importancia suprema. La llamada a la renuncia y la huida de la inmoralidad sexual subraya la necesidad de mantenerse alejados de todo lo que pueda poner en peligro nuestra relación con Dios. La radicalidad en la decisión de renunciar a ciertos placeres o deseos mundanos se convierte en una expresión tangible de nuestro compromiso con la búsqueda de la salvación y la pureza espiritual. La advertencia en Efesios 5:3 resalta que la inmoralidad sexual no es simplemente un pecado exterior, sino que implica una transgresión contra el propio cuerpo. Este enfoque
que pone de manifiesto las consecuencias más profundas de la inmoralidad, destaca la singular gravedad de este pecado en particular. La enseñanza señala que, al participar en la inmoralidad sexual, se peca directamente contra uno mismo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, prosigue destacando que la inmoralidad sexual, así como cualquier impureza moral, comportamiento indecente o avaricia, no deberían ser ni siquiera insinuados entre los creyentes. La razón de esta admonición reside en el reconocimiento de que la forma de vida de un creyente, tanto en público como en privado, refleja la validez de su fe. La conducta moral de los santos es un testimonio visible de la transformación interior que la fe cristiana debería haber producido en sus vidas. La cita de 1 Tesalonicenses 4:3 refuerza este principio, resaltando la importancia de la pureza y la santidad en la vida de los creyentes. Al evitar la inmoralidad sexual y cualquier forma de impureza, los creyentes demuestran su compromiso con un estilo de vida que refleja los principios de su fe. La coherencia entre la profesión de fe y la conducta diaria es esencial para mantener la autenticidad y credibilidad en la vida cristiana. En síntesis, la enseñanza bíblica nos exhorta a abstenernos no solo de las acciones externas de inmoralidad, sino también de cualquier forma de impureza moral o avaricia. Este llamado va más allá de lo que hacemos públicamente. Se extiende a cómo vivimos nuestras vidas en privado. La integridad y la santidad son elementos esenciales de la fe cristiana y su manifestación en nuestra conducta diaria fortalece nuestro testimonio y refleja la transformación que la fe cristiana debería provocar en nosotros. El mensaje más renombrado de Jesús, el Sermón del Monte, se destacó por su enfoque directo en los corazones de sus oyentes. Al dirigirse específicamente a sus discípulos como su audiencia, Jesús proclamó las bienaventuranzas, convocando a sus seguidores a adoptar una perspectiva radicalmente diferente, a ver el mundo desde la óptica divina y a relacionarse con las personas de manera sobrenatural. En el contexto de la pureza sexual, Jesús trajo una dimensión más profunda a la enseñanza moral convencional. No limitó la pureza a la mera abstención de actividades lujuriosas, sino que desafió a sus seguidores a examinar el estado de sus corazones. Afirmó que abstenerse de cometer adulterio no era suficiente. Incluso el deseo impuro en el corazón constituía una transgresión. Este enfoque destacó que las acciones externas tienen sus raíces en los pensamientos internos y subrayó la importancia de abordar la pureza desde su origen. El versículo no solo ilustra el tipo de pecado que Jesús instó a evitar, sino que también señala la conexión intrínseca entre los pensamientos inmorales y las acciones externas. Los pensamientos impuros, según Jesús, no son menos malvados que las acciones en sí. Este llamado a la pureza integral resuena poderosamente en la cultura contemporánea, donde la sociedad está saturada de estímulos visuales y tentaciones, presentando un desafío significativo para aquellos que buscan mantener una vida de integridad moral. Así, la enseñanza de Jesús sobre la pureza sexual destaca la necesidad de un enfoque holístico para abordar el pecado, abarcando tanto las acciones externas como los pensamientos internos. Su llamado a ser diferentes, a ver el mundo de manera sobrenatural, encuentra una aplicación práctica en la búsqueda de la pureza moral en una cultura que presenta obstáculos notables. Esta enseñanza continúa desafiando a sus seguidores a vivir de manera coherente con la perspectiva divina proclamada en el Sermón del Monte.
El mensaje icónico de Jesús, expresado en el Sermón del Monte, va más allá de las meras prohibiciones externas y busca un compromiso profundo con la pureza moral por parte de sus discípulos. En este contexto, Jesús aspira a que sus seguidores estén tan comprometidos con la integridad, que estén dispuestos a eliminar cualquier cosa en sus vidas que los tiente al pecado. Este llamado a la radicalidad no implica una mutilación física, ya que Jesús enfatiza que el pecado es un asunto del corazón, no simplemente de los ojos y las manos. La instrucción de Jesús sobre arrancar el ojo derecho o cortar la mano derecha no debe interpretarse literalmente en términos de amputación física, sino que representa un llamado simbólico a un enfoque radical para evitar el pecado. Al destacar que el pecado se origina en el corazón y no simplemente en acciones externas, Jesús desafía a sus discípulos a adoptar una postura extrema contra cualquier cosa que amenace la pureza de sus corazones. Este enfoque radical refleja la seriedad con la que Jesús aborda el pecado y su deseo de que sus seguidores estén dispuestos a tomar medidas extremas para preservar la santidad de sus vidas. El énfasis en el corazón como la raíz del pecado subraya que la transformación interna es fundamental en la búsqueda de la pureza moral. Considerando esta enseñanza profunda de Jesús sobre la pureza moral, se destaca la llamada a un compromiso radical. Jesús nos insta a no solo evitar las acciones externas de pecado, sino también a examinar nuestros corazones y estar dispuestos a eliminar cualquier cosa que nos tiente al mal. Este enfoque va más allá de las apariencias exteriores y busca una transformación interna, reconociendo que el pecado tiene su origen en los pensamientos y deseos del corazón. En este llamado a la radicalidad, Jesús no está proponiendo una mutilación física, sino más bien una disposición a tomar medidas extremas para salvaguardar la pureza moral. Este mensaje resalta la seriedad con la que Jesús aborda el pecado y su deseo de que sus seguidores se comprometan profundamente con la integridad. Entender esta enseñanza nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a evaluar si estamos dispuestos a adoptar un enfoque radical para evitar el pecado. Jesús, como se nos recuerda, está esperando con paciencia que abramos la puerta de nuestros corazones y lo sigamos. Él se presenta como el pan de vida eterna, ofreciendo salvación a todos, sin juzgar a los pecadores, sino más bien entregando su vida por cada uno de nosotros. La enseñanza nos invita a responder a la gracia de Jesús, a abrir nuestras vidas a su transformación y a seguirlo con compromiso. Nos recuerda que Jesús no vino para condenar, sino para salvar, y su llamado es un llamado de amor y redención. En este entendimiento encontramos un recordatorio de la esperanza y la oportunidad que se nos presenta al seguir a Jesús, el Salvador que ofrece vida eterna y perdón a aquellos que le abren la puerta de su corazón. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.